Hola amigos, los invito a conocer más del libro de los Hebreos. En los años 60 después de Cristo, personas de este pueblo se habían transformado al Evangelio de Jesús, pero corrían el peligro de ser perseguidos por el Imperio Romano, incluso por sus propios conciudadanos que iban asumiendo otras doctrinas. El libro fue escrito para ellos, pero también para nosotros, para que enfoquemos en Jesús nuestra salvación y conocer el trabajo que Él realiza en el cielo el día de hoy. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributa del nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué agradable es poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos. Y la verdad que el desafío es poder continuar con estas temáticas que tienen que ver acerca de Cristo Jesús. La verdad que todos los libros de la Biblia son cristocéntricos, incluyendo aquellos del Antiguo Testamento. A la luz de Hebreos podemos ver con mejor óptica a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Por lo tanto, te invito a que podamos juntos tener la Biblia para entrar en este apasionante libro o carta que el Señor nos ha dejado para nosotros. Te invito entonces a que podamos, aquí en Tiempo de Paz, invitar a la presencia de Dios, para que no solamente esté en este lugar, sino que ahí donde tú estás, mirándonos, sintonizándonos, también puedas recibir una tremenda bendición de parte de Dios para ti y para tu familia. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos tener un encuentro con Cristo Jesús, que podamos, Señor, ver quién es Él y qué hace por nuestro favor, por nuestra salvación. Acompáñanos, querido Dios, pero de forma muy especial bendice a nuestros amigos que están en sintonía. Suple cada una de sus necesidades y que la palabra de Dios llene cada uno de sus corazones para poder sentir tu presencia en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En los capítulos anteriores hemos visto acerca de la forma como el autor a los hebreos comienza su carta. Esta vez él no se presenta, si tú te acuerdas lo que hemos comentado. Él no se presenta y comienza directamente a decir
o hacer declaraciones tremendamente importantes acerca no solamente de Dios Padre, sino también de Dios Hijo. Su audiencia necesita saber y reconocer que mucho mejor o mayor que el templo es el santuario celestial. Mucho mayor o mejor que los sacerdocios o los sacerdotes que oficiaban en el templo terrenal es el sacerdocio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Mucho mejor que aquellos sacrificios que eran animales, y si bien la orden eran animales sin mancha, sin defecto, machos de un año, aún así, por haber nacido, por ser parte de este mundo, eran animales imperfectos. Y Hebreos quiere decirnos que el sacrificio de Cristo Jesús es mucho mejor y mayor que los sacrificios aquí en la tierra. Es por eso que Pablo ahí en Hebreos comienza a hablar de que hay algo mucho mayor y mejor. Y en el versículo 2 continúa diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya hemos comentado esa introducción de el Hijo, qué es lo que el Hijo hace en relación al Padre. Pero luego dice, y aquí nos vamos a detener en este capítulo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos aquí en el verso 2, en la última parte, ya descubriendo dos elementos importantes. Cristo Jesús es el, o se convirtió, o el Padre lo hizo heredero de todo. Y otro elemento importante es por quien asimismo hizo el universo. Heredero, creador. Y el verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quise leer nuevamente el verso completo, pero no lo vamos a analizar de forma completa, sino que en estos capítulos introductorios de Tiempo de Paz vamos a ir viendo cada uno de los elementos intencionados y que deliberadamente el autor a los hebreos está exponiendo y señalando. Ya hemos comentado el problema que tenían estos hebreos, el deseo en su corazón sincero de querer abrazar la fe cristiana, de querer aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero una visión distorsionada de la persona de Cristo Jesús los hacía querer volver a sus prácticas antiguas, que era el judaísmo. Y qué interesante que estas palabras de exhortación del autor comienzan hablando acerca de Cristo Jesús. Y lo presenta como aquel que hereda lo que él mismo creó. Está conectado la herencia y la creación, por cual dice, por sí mismo hizo todo el universo. Cuando el autor de Hebreos está hablando de Cristo Jesús o el Hijo, porque recién en el capítulo 2, versículo 9 lo identifica como Jesús. Pero nosotros ya sabemos que al hablar de el Hijo, está hablando de Cristo Jesús. Pero él es cauteloso y recién en el capítulo 2 lo identifica. Él primero quiere hablar de los atributos y la esencia de Cristo Jesús. Y parte diciendo que Él es el creador, que Él es el heredero. Lamentablemente la palabra herederos para nosotros, por ejemplo, nos hace entender de que es alguien que no tiene algo que es del Padre, y que cuando este primogénito, por lo general, cuando el padre ya no está, va a heredar algo que no era de él, pero que ahora sí es de él. Pero en el contexto bíblico, y especialmente del Antiguo Testamento, cuando nos remontamos a Génesis, encontramos a Cristo creador. Pero a la vez encontramos el acto de usurpar, el enemigo de Dios usurpando el dominio de la creación. Por lo tanto, cuando la Biblia aquí en Hebreos señala que a quién constituyó heredero, que el Padre constituye a heredero, es decir, que el Hijo es aquel que va a recibir aquello que fue arrebatado por el enemigo en el jardín del Edén, en el Génesis. No es que Él va a heredar algo que nunca ha tenido,
Todo lo contrario. Como Cristo es el creador, por lo tanto, Él va a heredar, volver a recibir aquello que el enemigo usurpó de manos de Adán. No está hablando de su calidad ontológica de hijo. Aquí el autor no está haciendo una cristología o una esencia de que Cristo es un ser creado por el Padre, se transforma en su Hijo y por lo tanto en heredero. No, aquí está hablando del plan de salvación. Aquí está hablando de la esencia de Cristo Jesús, de que es el único o fue el único capaz de venir a retomar, rescatar o heredar. La palabra heredar tiene que ver con la filiación, con el relacionamiento entre unidad de amor entre el Padre y el Hijo. No necesariamente está aquí hablando de que al ser hijo es creado y es inferior al Padre. Y después en el capítulo 2 vamos a hablar también de que Cristo está puesto en una situación inferior, pero no es que nuevamente sea creado o en esencia sea menor que el Padre. Todo lo contrario, aquí encontramos una analogía. Muchos autores bíblicos, cuando, de acuerdo al propósito por el cual estaban escribiendo, comienzan sus escritos hablando de Jesús. Unos, Jesús naciendo en un pesebre, o de antes, la madre María siendo visitada por un ángel y siendo concebida por el Espíritu Santo. Pero vamos juntos al libro de, si ustedes me acompañan, del libro de Juan, en donde nosotros encontramos aquí que Juan tiene un propósito muy especial en su evangelio, y que es hablar precisamente de Cristo Jesús. Tal como lo hace el autor de Hebreos, no lo identifica inmediatamente como tal, como Jesús o como Cristo, sino que ocupa las palabras, el verbo, la palabra, el logos. Y dice allí la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí hay una palabra clave que dice en el principio. En esta intencionalidad, el autor al escribir en el principio está trasladando a todos los lectores, ya sean judíos, cristianos o gentiles. O seamos nosotros ahora en el tiempo que estamos viviendo, porque automáticamente el autor nos está transportando hasta literalmente donde en otra parte de la Biblia dice en el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quisiera abrir un paréntesis aquí para explicar algo, ¿no? Que el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, no se encarga, el inicio de la Biblia, no se encarga de explicar la naturaleza de Dios, la da por sentada. Dios existe desde ese principio. Y lo mismo ocurre con Cristo, a pesar de que se intenta explicar. Pero lo mismo aquí en el libro de Juan, dice, en el principio era el verbo. Es decir, que allá en el Génesis, cuando se estaba creando, ya era el verbo, ya era Cristo, ya estaba. Y ese tiempo verbal tiene que ver, es un tiempo que tiene que ver con que ya existía. Es decir, al decir en el principio era el verbo, es que ya venía de antes. Con esa sola frase, Juan nos está diciendo que Cristo Jesús preexistía antes de la creación. Automáticamente Juan, estamos ahí en Juan capítulo 1, versículo 1, automáticamente Juan está diciendo que Cristo Jesús no es un ser creado. Porque en el principio de la creación, Él ya existía. Y si ya existía antes de lo creado, por lo tanto, es divino, es celestial, no es de este mundo, no es parte de la creación. Él ya existía. Y luego dice Juan, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El primer elemento que nosotros ya comentamos es entonces la
preexistencia. Y luego Juan lo identifica y dice, y el verbo era Dios. Por lo tanto, ahora está hablando de que esta preexistencia involucra la divinidad del verbo de Cristo Jesús. Era Dios. Y si bien no especifica si es Dios con minúscula o Dios con mayúscula, en el versículo siguiente dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, aquí es un Dios con mayúscula. Es el Hijo de Dios, que es preexistente, eterno cual es Dios, porque Él es divino, misma esencia. Y Hebreos capítulo 1 dice que es la imagen de Dios, que es la misma sustancia o esencia de Dios. No solamente es un reflejo de su gloria, no solamente como vimos en capítulos anteriores, Cristo vino a mostrar al Padre. No es un instrumento óptico para ver mejor al Padre, sino que Cristo Jesús es Dios. Eso es lo que tanto Juan como el autor de Hebreos quiere que su audiencia quede claro. Porque si perdemos de vista este foco importante, si nosotros descuidamos la divinidad de Cristo Jesús, automáticamente lo que Él hace no tiene sentido o pierde el trasfondo. Aquí los autores tanto de Juan como de la carta a los Hebreos nos están diciendo que todo lo que Cristo hace por nosotros, lo hace Dios. Dios lo hace por ti y por mí. Por lo tanto, Él es el creador del relato del Génesis, Cristo Jesús. Eso es lo que dice también Colosenses. Pablo hablando ahí a los de Colosas en su primer capítulo. Dice que Cristo es el creador, el primogénito de toda creación. Es decir, que de todo lo creado, Cristo es el principal, no el primer ser creado, sino no hay ninguno como Él que se destaque. ¿Por qué? Y ahora complementamos nuevamente a Juan, porque cuando este mundo se creó, Él ya existía, porque es Dios y porque es el creador. Ahora, esta intencionalidad es para mostrar a Cristo Jesús en hebreo, su persona y obra que es descrita en toda la carta. Volvamos entonces a Hebreos, vamos juntos, vamos. Vimos ahí un pequeño repaso acerca de Juan, y ahora cuando volvemos a leer entonces el capítulo 1, desde el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, eso ya lo hemos comentado, a quien constituyó heredero de todo. Como Cristo es el creador, como Cristo es el Hijo de Dios, pero no inferior en categoría, sino que preexiste antes de la creación, es Dios y es el creador, esta creación que fue secuestrada, esta creación secuestrada por el enemigo, tuvo que llegar nuevamente a las manos de Cristo Jesús. Y el autor ocupa la palabra heredad. Otros autores, ¿no? Me acuerdo de Marcos, capítulo 10, verso 45, dice que Cristo Jesús vino a salvar y a rescatar. Mira la palabra que ocupa ahí, un rescate, vino a pagar un rescate porque estábamos secuestrados. Pero Hebreos no ocupa la palabra rescate, sino que ahora está ocupando la palabra heredero. Cristo es heredero, es decir, Él recibe de parte del Padre. Y pon mucha atención con esa frase porque más adelante la vamos a ir desarrollando. Cristo en algún momento de su ministerio recibe de parte del Padre como heredad los reinos de este mundo, el dominio, el poder y la gloria. Porque Él es el Hijo. Y es lo que el autor nos quiere decir. Que Cristo Jesús, al ser el Hijo, nuevamente insisto con la idea, no es que es inferior al Padre, sino que Él es mucho mayor y mejor que los sacerdotes, que los sacrificios, que el templo, que el judío estaba anhelando que siguieran el tiempo. Y luego dice, ¿no? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando vamos ahí al libro de Juan, dice que todas las cosas fueron hechas por Él.
Y aquí está diciendo nuevamente que Cristo Jesús, con el poder de su palabra, creó todo lo que nosotros conocemos perfecto y bueno en gran manera. Juan también recobra ese sentido, esa idea, cuando solamente menciona en su evangelio 7 milagros de Jesús. Y mira qué interesante, porque los 7 milagros de Jesús, Jesús no toca. Mateo, Marcos y Lucas, Jesús toca al leproso, Jesús toca el féretro del hijo de la viuda que estaba muerto, Jesús toma de la mano, sana. Pero en el libro de Juan, los 7 milagros de Jesús, Jesús no toca. El primer milagro, ahí en Juan capítulo 2, cuando habla de las bodas de Caná, Jesús manda que llenen los cántaros con agua. Jesús habla y la gente obedece. Jesús le dice, ¿no? Vete, tu fe te ha sanado. Jesús no necesita tocar, sino que el mismo poder que permitió que todo esto fuera creado es el mismo poder de la palabra de Dios que el autor de Hebreo quiere expresar que debemos creer. Todo lo que él dice, este poder de la palabra era el Antiguo Testamento. La palabra de Dios en los tiempos de la década del 60 después de Cristo era el Antiguo Testamento. Ellos no aún tenían todo el Nuevo Testamento escrito. Apocalipsis aún no se había escrito. El mismo Evangelio de Juan aún no se había escrito. Y así otras cartas también del apóstol Pablo. Pero aquí nosotros encontramos que es necesario creer en la palabra de Dios, porque es una palabra poderosa. Y todo lo que el Antiguo Testamento testificaba acerca de Cristo Jesús era una palabra poderosa. Esa misma palabra que creó ahora está actuando en nuestro favor. Y es esa conexión que el autor de Hebreo está haciendo. Es importante el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué te quedas allá? Le dice, ¿no? ¿Por qué a su audiencia les dice, ¿por qué quieres volver a esas prácticas si ahora hay algo mucho mayor? Y ese mayor y más grande es Dios. Preexiste, es eterno. Por el poder de su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y es Él ahora que quiere presentarse en tu vida. Es Él ahora que quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Es Él, dice el autor de Hebreos, que está haciendo una obra especial en el santuario celestial. En los siguientes capítulos vamos a hablar de aquel lugar y de aquella obra que Cristo está haciendo en nuestro favor. Pero querido amigo, qué interesante es ver que Cristo Jesús no es simplemente alguien que nació en este mundo y que vino a morir en esta tierra y que gracias a su muerte en la cruz, porque interesante que muchas veces solamente el emblema de la cruz es el que tiene sentido. Pero ¿qué pasó después? Así como el autor de Hebreos en los primeros versículos nos insta a pensar y meditar en Cristo antes incluso de la creación, porque Él ahora nos va a hablar qué ocurre después de la crucifixión. Cristo Jesús hoy está vivo y Él desea estar en tu corazón y Él está haciendo una obra que es necesario que tú y yo podamos conocer para poder comprender de mejor manera esta salvación tan grande por ti y por mí. Querido Dios y Padre, bendícenos grandemente, especialmente a cada uno de nuestros amigos, para que nosotros en todo momento sepamos que tú eres Dios. Gracias porque eres el Creador. Gracias, querido Dios, porque tú sustentas todas las cosas. Y porque Cristo Jesús, Señor, es el heredero de todo aquello que fue creado. Y especialmente que Él, siendo Dios, es nuestro Salvador y que está oficiando y haciendo una obra especial a nuestro favor. Bendícenos, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una alegría para nosotros acompañarte en este capítulo. Esperamos que el tema de hoy fortalezca tu relación con Dios. Recuerda que puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org para adquirir de forma gratuita la revista Familia Feliz. En esta guía de estudio encontrarás la clave para hacer de tu familia un hogar de esperanza. Dale un tiempo de felicidad a tus seres queridos.
Continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.